y ahorita hablamos bien del tema. Entonces, ellos cogieron ese gen del maíz y consiguieron también el gen de una rana y mezclaron el gen de la rana y el gen del maíz. ¿Por qué hicieron eso? Porque se dieron cuenta que al mezclar estos dos genes generaban una nueva especie, que no es una nueva especie de maíz, generaron una nueva especie, y ahorita hablamos de eso un poco, y esta especie era tolerante a los herbicidas. Entonces Monsanto sacó la semilla BT. Entonces esta semilla lo que hace es que el señor la cultiva, ellos le venden una que se llama el paquete tecnológico. Entonces te venden la semilla, te venden el Roundup Ready o el glifosato, te venden todo, absolutamente los pasos que debes seguir, cuánto le debes echar y todo, cómo debes preparar el terreno, y el señor simplemente lo que hace es aplicar el paquete tecnológico. Entonces este señor cultiva esta variedad, cultiva esta especie, no es una variedad, cultiva esta especie, y él le aplica los herbicidas y la planta no se le muere toda la maleza que está alrededor, toda la cobertura, menos la planta a la que está él trabajando. Incluso tengo dudas si es sobre una planta. ¿Por qué tengo dudas si es una planta y por qué no es una variedad de maíz en este caso? Porque es una especie que no existe, su genética ni es de maíz ni es de una rana, es una nueva especie, es un nuevo ser dentro de nuestro planeta, un ser que no es natural, un ser que fue creado por el hombre. ¿Y cuál es el problema grave de los transgénicos en medio de todo esto? El problema grave es que ese transgénico sí tiene capacidad, como también es maíz, tiene capacidad para propagarse con otros maíces. ¿Y esto qué ocasiona? Que nosotros perdamos la biodiversidad de maíces que tenemos en nuestro país. Nosotros somos el tercer país con mayor biodiversidad de maíces después de México y de Perú. Pero el hecho de que existan transgénicos hace de que estos se propaguen y acaben con las variedades criollas. Ahorita veremos algo de lo de variedades criollas, y perdamos la capacidad de nosotros tener nuestra biodiversidad. Actualmente hay 3 cultivos, tampoco es cierto que a veces vemos un tomate no vemos a veces una papa grande y decimos eso es transgénica. Los transgénicos no se pueden identificar a simple vista. Es decir, yo si voy a una plaza de mercado, yo no puedo decir ese tomate es transgénico y esta papa es transgénica. Eso no es así, eso está dentro del código genético. Igual con el maíz. Existen unas pruebas que se desarrollan sobre el rendimiento de almidón en el maíz, porque el maíz transgénico tiene menor cantidad de almidón. De hecho, cultivadores en el Espinal, Tolima y en Armero, Guayabal están hoy en día quebrados porque se metieron con este tema de los transgénicos y las mazorcas no les alcanzaban a dar a veces ni siquiera un cuarto de tuza por grano. O sea, un cuarto de tuza solamente tenía grano y el resto era pelado. Porque eso es muy complicado y están ahorita demandando a Monsanto. Entonces, el problema de los transgénicos es un problema latente. Actualmente existen 3 productos que se comercializan fundamentalmente con el tema de transgénicos, y son la soya, el maíz y el algodón. Son los 3 productos que se cultivan. Sabemos de que hay algunos ensayos en variedades de frijol y que hay algunos ensayos, algunas apuestas en variedades de tomate. Pero lo cierto es que aquí se están desarrollando 3 no más, que son maíz, algodón y frijol. Maíz, algodón y soya. De hecho, Paraguay está acabado totalmente por la soya transgénica, porque absolutamente todo el territorio lo convirtieron en un gran cultivo de soya transgénica. Entonces el tema de los transgénicos, la sobremecanización, son tierras frágiles, son tierras que no tienen suficiente humedad, son tierras en que su cobertura es muy poca, la capa de materia orgánica de estas tierras es a veces menor al 2%. Entonces, si yo me pongo a meterle máquinas y todo eso, pues acabo totalmente la cobertura y termino afectando estos suelos. La ganadería también ha afectado esos territorios, el territorio por lo menos el del sur del Tolima. ¿Por qué? Porque compacta el suelo y no permite que haya resiliencia, es decir, que ella se recupere ni que tenga capacidad de infiltrar agua. Megaproyectos que no logran corresponder a las necesidades sociales, como el Triángulo del Tolima, que favorece son algunas comunidades que han visto estratégicas para ellos después entrar en procesos de despojo de tierras y utilizarlas para el cultivo del arroz y algodón nuevamente como estaba antes, pero las comunidades centrales no tienen acceso a estos megaproyectos. Esos megaproyectos, como todos los megaproyectos en nuestro país, no están pensados simplemente bajo la esperanza de mejorar las condiciones de vida de la gente, no. Y qué pena pues ser incisivo en eso, pero no es así. La doble calzada Ibagué-Bogotá, ¿ustedes por qué creen que la construyeron? ¿Por qué? A ver, si me dicen, les doy una revista. A ver, alguno que se anime.
La colosa, sí, bien. ¿Quién otro? ¿Quién otro? ¿Aló? ¿Algún otro que quiera hablar? La compañera tiene razón. Resulta de que en nuestros territorios hay una vaina que se llama el pensamiento contrahegemónico. Yo voy a hacer un paréntesis ahí. ¿Qué es el pensamiento contrahegemónico? Pensar como aquel que tiene el poder, es decir, la hegemonía. Hay una hegemonía que tiene un poder y eso no lo podemos negar. En nuestro país hay una hegemonía que tiene el poder. Entonces los que tienen el poder ven este territorio como una cantidad de posibilidades. Y esas posibilidades ellos las empiezan a configurar de acuerdo a proyectos y a políticas públicas. Esas políticas públicas lo que hacen es ver mucho más amable un modelo. Lo que hacen es que nosotros veamos con mucha más complacencia la realidad que estamos viviendo. Entonces, ellos comienzan a implementar estos proyectos. Resulta que nuestro departamento es estratégico para sacar toda la cantidad de cosas que quieren explotar en nuestro territorio, como lo es la minería efectivamente. Y no solamente la colosa, sino todos los proyectos mineros que quieren desarrollar. Entonces estos personajes se inventaron el cuento de que vamos a construir una carretera doble calzada, y ¿quién se va a oponer a eso? Entre Ibagué y Bogotá. Pero no solamente eso, dijeron, vamos a convertir a Girardot en un punto central y a Flandes un punto central para la extracción de toda esta cantidad de cosas que vamos a producir en nuestros territorios. Entonces ellos dijeron, vamos a sacar una vaina que se llama la línea férrea Oriente-Occidente, y esa línea férrea ubica al Pacífico colombiano con los llanos orientales y pasa por esa zona. Pero dijeron, no es más solamente eso, necesitamos nosotros mejorar la navegabilidad del río Magdalena para poderlo hacer apto para poder sacar los productos. Y entonces ahora están hasta privatizando el río Magdalena con unas empresas chinas que les están garantizando de que exista un caudal permanente en el río Magdalena para que pueda haber navegabilidad. Y Flandes sería el puerto de embarque de todo este proceso. Pero más que eso, hay un aeropuerto que se considera el aeropuerto más grande de carga que se quiere construir en Latinoamérica, y adivinen dónde queda. En Flandes, ¿cierto? Entonces ahí hay un pensamiento contrahegemónico. Entonces estamos ubicando las intenciones que ellos tienen sobre nuestro territorio, pero nosotros celebramos simplemente lo particular. Hay un problema, y es el problema del pensamiento periférico, y es que solamente ubicamos cosas particulares, ubicamos solamente lo particular, solamente fijamos en la vía, solamente fijamos en que la vía va a ser muy buena, efectivamente es buena, necesitamos que la construyan, pero no nos centramos en un pensamiento que rompa el análisis periférico y se vaya hacia la centralidad del asunto. Y sería muy bueno hablar algún día de eso, porque de eso sí he estudiado mucho, y es sobre el tema del pensamiento latinoamericano en relación con el catolicismo. Y es un problema del catolicismo el hecho de que tengamos un pensamiento periférico, que en sí mismo es un pensamiento sitiado, es un pensamiento ubicado, y es razonablemente fácil para una persona poder ser alienada con un pensamiento sitiado. Miremos nomás lo de Venezuela, nos meten en la noticia de Venezuela y todo el mundo habla de eso, pero se aumentan el salario, hacen mil cosas, y nosotros seguimos como envueltos en una burbuja de resignación. Entonces, bueno, volviendo al tema de lo que estamos hablando, entonces nosotros con toda esta cantidad de situaciones complejas, situaciones de despojo que han acabado estos ecosistemas, que lo han venido agotando, vemos de que hay una disminución considerable del agua disponible para uso humano a la agricultura y la ganadería en la región. Existen degradación de los ecosistemas estratégicos para la producción de alimentos, deterioro en las condiciones de calidad de vida de las comunidades, problemas en las condiciones económicas, una pérdida de la biodiversidad in situ. Esa biodiversidad in situ que tienen estas comunidades allí es importante porque es la que ellos han establecido durante el tiempo para sus sistemas productivos, es decir, para producir su alimento, para producir su economía, pero también para producir su sustento. Hoy en día el sur de Tolima tiene otra amenaza, que es el CIDAR, que es el Centro de Investigación en Agricultura Tropical, que está ubicado en Cali, que trabaja fundamentalmente el tema de pastos, el tema de frijol, y ellos les interesa trabajar en el sur de Tolima porque les interesa ir a coger las semillas de los indígenas, darse cuenta cuál es la adaptabilidad que tienen estas semillas a problemas como el cambio climático en una región muy seca. Entonces ellos descubren una variedad de frijol caupín que aguanta allí a pesar de la sequía y de que no hay una gota de agua, aguanta y sigue dando cosecha. Pues ellos se dan cuenta de que una alternativa al cambio climático es el tema del frijol, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace esta gente? Toma el frijol, y lo que ellos hacen después con este tema del frijol es que le ponen una marca, le colocan que ellos son los dueños de este frijol, y se lo terminan vendiendo a las grandes casas comerciales como lo es Monsanto.
¿cierto? Entonces es de las grandes amenazas que tienen en este momento las comunidades del sur del Tolima, y es una amenaza latente que ellos están viviendo hoy en día, cuando el CIDAD les está proponiendo de que les entregue sus semillas, y con agrónomos de la Universidad del Tolima están detrás de sendos estudios para que se desarrolle toda una práctica de despojo de la biodiversidad presente en la zona. Entonces ellos se llevan estas semillas y ya no sería la biodiversidad in situ, sino el CIDAD ya sería biodiversidad ex situ, es decir, por fuera de las zonas donde están desarrollándose estos proyectos. Hay un asunto que me parece importante que lo toquemos y que miremos a ver cómo lo resolvemos. Y es que nuestros territorios han vivido siempre en conflicto, han vivido en una continua conflictividad. Hemos vivido nosotros sumergidos en escenarios de violencia por el uso de la tierra, por el acceso a la tierra desde hace muchísimos años. Hemos vivido bajo tensiones históricas. La tierra tiene un valor, tiene un poder. La tierra en sí misma tiene un significado importante para la gente. La tierra siempre se ha configurado como un elemento de que el que la posee es aquel que tiene el poder. Por eso es que nuestro país ha vivido sumergido en una larga guerra desde hace más de 70, 60, 70 años, producto de quién tiene la tierra. Hay un ejemplo de estas guerras y ocurrió en México hacia el año de 1910, una revolución tardía, y fue cuando un señor llamado Porfirio Díaz lanzó una consigna que se llamaba Paz y Progreso. Porfirio Díaz era presidente en ese entonces de México, y Porfirio Díaz dijo: aquí vamos a traer paz y progreso. Y hubo unos señores en México, o en el norte de México, un señor que se llamó Pancho Villa, y en el sur de México un señor que se llamó Emiliano Zapata, que dijeron: no señor, no es paz y progreso, no señor, aquí lo que tenemos que hablar es de tierra y libertad. Y ellos empezaron a levantar las banderas revolucionarias en México en contra del porfiriato que hablaba de paz y progreso. Hoy en día en nuestro país nos siguen hablando de paz y progreso, y yo creo que las comunidades indígenas, las comunidades campesinas con las que trabajamos, marchamos, con las que construimos propuestas, siguen hablando de tierra y libertad, porque la paz es para ¿quiénes? ¿Para quién es la paz? En este país ha vendido el cuento de que la paz es para las personas que puedan ir a la finca y ni siquiera tienen finca, que puedan ir a transitar por las vías. Se ha vendido una idea de un miedo y una idea de una resignación total a que nosotros vivamos sumergidos en una gran cantidad de complejos morales. Entonces, la paz es para las personas que tienen la tierra y que tienen el capital, y que necesitan que no haya personas sublevadas, ni siquiera en términos prácticos, ni siquiera en formas sindicales, que no se subleven ante eso que ellos están implantando como una verdad, que es la paz. La paz ellos la necesitan para poder desarrollar sus proyectos. Y el progreso es para aquel que tiene la tierra, para aquel que tiene el capital. No hay progreso para aquella persona dentro de esos márgenes que no cuenta con la cantidad de recursos para poder desarrollar su proyecto de vida. Y tierra y libertad, porque los pueblos exigimos tierra para trabajarla y libertad para nosotros definir entre todos, en unas realidades que pueden ser incluso en términos democráticos, una realidad que podemos nosotros transformar, que podamos contribuir a cambiarla sustancialmente, y que tengamos la capacidad de... Bueno, toco así. Entonces, que tengamos la capacidad de mirarlo. Entonces no olvidemos ese asunto. Bueno, entonces sigamos. Entonces, bueno, ¿cómo enfrentar esas duras condiciones que viven esta gente del sur del Tolima? Y por qué puse el caso del sur del Tolima para hablar hoy, porque son las personas que viven en nuestro departamento más marginadas, porque son las personas en el departamento que han vivido en condiciones más complicadas. Pero ahorita vamos a ver qué es lo que hace esta gente para evitar que su casa, que ha sido tomada, pues siga siendo tomada, y ellos sigan cediendo sus territorios a este tipo de proyectos. Entonces se han entendido varias cosas. Se requieren fortalecer los procesos de formación y cualificación de las comunidades locales, es decir, que las comunidades locales tengan organizaciones que puedan hacerle frente a esta situación que se está viviendo.
Prepararse para el desarrollo de propuestas productivas para mitigar los impactos del cambio climático. ¿Qué pueden hacer ellos desde su realidad, desde sus propuestas, desde su historia, desde su cultura, para que esta realidad sea transformada? Generar propuestas de formación integral que permitan la apropiación de herramientas y conocimientos técnicos, tecnológicos y científicos. Lastimosamente las universidades, el SENA, los distintos institutos de educación superior y media y técnica de nuestro departamento y en realidad de nuestro país están aislados de las comunidades, están aislados de la realidad que vive nuestra gente. Entonces es por eso que tampoco se le puede pedir a nuestros egresados, a nuestros profesionales que tengan valores éticos frente a lo que ocurre en nuestro territorio. Capacidad para resolver problemas, interacción, integración y defensa del territorio e incidir ellos sobre políticas públicas. Entonces, digamos lo que en el sur del Tolima las comunidades se dieron cuenta de esto y empezaron a establecer una idea central, es la necesidad de establecer acuerdos, la unidad como posibilidad que tenemos nosotros real para transformar. Entonces se organizaron todas las comunidades, empezaron a mirar cómo podían hacerse acuerdos, cómo podían llegar a algunos puntos en común y se dieron cuenta de que hay propuestas que podrían ser trabajadas que fortalecían no solamente las organizaciones como por lo menos la ACID o el CRIT, sino que podían buscar formas y posibilidades en la unidad colectiva para generar propuestas de mejoramiento y buen vivir. Entonces, en esas propuestas se dieron cuenta de algo sustancial y es que se hace necesario de que no vivan solamente de un sistema productivo, sino que exista multiplicidad de opciones para ellos en el territorio. Les han venido vendiendo la idea de que cultiven hoja de cachaco, por ejemplo. Entonces, los Totarcos y otros municipios, fundamentalmente los Totarcos de Collaima, los han invadido de hoja de cachaco porque les dijeron: ustedes siembren hoja de cachaco, que eso es lo que les va a ustedes dar dinero para que ese dinero les sirva para comprar alimento y les sirva para el buen vivir. Y ese modelo productivo lo implementaron y es lo que han venido haciendo con sus territorios, pero ellos dependen solamente de un sistema, que es el cachaco, ¿cierto? Entonces ellos no están produciendo alimento en sus fincas, ni están tampoco generando otras posibilidades de comercialización, sino solamente es la hoja del cachaco. Entonces la intención fundamental es buscar una multiplicidad de sistemas que les permita también una multiplicidad de opciones a la hora de ser trabajados sus territorios. Obviamente hay riesgos y amenazas, por ejemplo la minería no puede ser compatible con la agricultura. Ellos allí tienen una amenaza de la minería en resguardos como Santa Bárbara, donde están presentes y donde están latentes y donde quieren desarrollar un proyecto de extracción de minería a cielo abierto de cobre. Y las comunidades allí ya han venido resistiendo, organizándose para no permitir que este flagelo ocurra. Es un cáncer que corroe nuestro territorio. Hablábamos ahorita de las cerca de 24 millones de hectáreas, en este momento 5,4, pero quieren llegar a 24 millones de hectáreas que quieren ser tituladas, valga la redundancia, en títulos mineros. Entonces eso nos parece preocupante, eso acabaría con el campo y creo yo que eso hace parte de la política estatal de tomarse totalmente esta casa y de acabar con nuestra biodiversidad y de acabar con el mundo rural, es decir, agotarlo para que exista posibilidad de grandes emprendimientos como lo es la minería, como son el tema de las extensiones de cultivos de caña, de palma de aceite o el uso en ganadería o el uso en hidroeléctricas, pero a ellos no les interesa seguir más con los pequeños campesinos en los territorios. Entonces se encuentran en los sistemas locales, que fue lo que empezaron a trabajar todas estas comunidades, y esto lo decía Álvaro Acevedo, en esos sistemas locales de producción, en esas pequeñas parcelas y en esas iniciativas que desarrollaron estas mismas comunidades, que estas huertas que ellos vienen desarrollando algunas comunidades con proyectos como el que elevó Manos de Mujer junto con el señor Javier Múnera, de recuperar el territorio a partir de biodiversificarlo, a partir de generarle cobertura y a partir de sembrarle nuevamente árboles y sembrarle comida. Esto obviamente genera de que en estas huertas que están ahí establecidas en medio de prácticamente zonas que avanzan en desertificación, pues tengan incluso otro clima y le generen a ellos productividad para sembrar alimentos. Pero también se encuentran que mantienen la humedad de los ecosistemas. Son menos vulnerables estos sistemas a las sequías recurrentes como propuestas de cambio climático de las comunidades, permiten albergar mayor cantidad de personas de la familia, porque obviamente hay mayor cantidad de alimentos y no tiene que haber migración, aseguran mayor producción de alimentos en cantidad y variedad, y disminuyen los riesgos económicos de las familias porque tienen ahí varias opciones de manejo y que tienen también, pues obviamente, alimento para vender y comercializar.
Hubo otra propuesta importante que nace de esos acuerdos y es la Escuela Territorial, Agroecológica y Territorial Manuel Quintín Lame, una iniciativa en la que estamos vinculados y que básicamente lo que ha hecho es incentivar que dentro de las comunidades haya investigación, acción participativa, es decir, que las comunidades investiguen porque son las que saben, son las que conocen los territorios y a partir de esas investigaciones se generen propuestas concretas para el mejoramiento de las condiciones ambientales y económicas que allí se viven. Entonces, Ana, esta experiencia ha sido valiosísima, estamos ya en el 4º año de la Escuela Manuel Quintín Lame y que se ha constituido un ejercicio de construcción colectiva de territorio y un ejercicio que ha dejado enormes valores, pero que además de eso ha permitido el diálogo entre las comunidades y la construcción de propuestas concretas de mejoramiento en las condiciones de vida de las comunidades del sur del Tolima. Entonces aquí vemos a los compañeros reunidos, trabajando, haciendo investigación local, las comunidades haciendo investigaciones dignas de cualquier proyecto de grado, de una universidad, de una maestría, investigaciones que les están cambiando la forma de ver el territorio con dos conceptos claves dentro como propuestas frente al manejo del territorio. Uno es la agroecología, el componente agroecológico y productivo, y el otro político y gestión del territorio. Cuando hablamos, así por hablar, porque va a haber una charla sobre el tema, cuando hablamos de agroecología, estamos hablando de la forma como se desarrollan procesos productivos de carácter agrícola sin el uso de agroquímicos, sin el uso de transgénicos, sin el uso de fertilizantes de las casas comerciales, sino con el aprovechamiento al máximo de la biodiversidad, con el aprovechamiento al máximo de esos conocimientos y tradiciones culturales de nuestros pueblos ancestrales, de nuestras comunidades campesinas. Es decir, fertilizar el suelo con la palma, fertilizar el suelo con las leguminosas, fertilizar el suelo con los forrajes locales, haciendo compostaje, en lugar de ponerte a comprar NPK, ¿no es cierto? Entonces, esa o triple 15, ese es, digámoslo, el pensamiento agroecológico. Cómo yo puedo producir, generar mayor productividad en la medida en que impacte en menor medida este territorio, pero en la medida también de que esa producción pueda convivir con los ecosistemas locales. Devolvámonos un poquito. Hablábamos del bosque seco tropical. Es un bosque seco, el bosque seco tropical, hablábamos de la fragilidad que tiene como ecosistema. Entonces, estas son políticas claves porque si no es un pensamiento agroecológico el que se instale sobre estas porciones de tierra, pues sencillamente lo que van a hacer es degradarse y terminar desertizándose. Y político y gestión del territorio porque se hace necesario obviamente construir política dentro de los municipios para que todas estas propuestas puedan ser implementadas. Entonces ahí teníamos procesos de investigación local, procesos que lograron configurar el territorio. Les decía yo ahorita, investigaciones que no tienen nada que envidiarle a investigaciones de universidad. Por contarles algunas, hubo una señora que se puso a dar distintas formulaciones de forrajes a sus vacas y descubrió que con ciertos forrajes eliminaba totalmente las garrapatas sin el uso de medicinas. También hubo otro señor que se llama Pablo Maños, que cogió y empezó a investigar todo el tema de las variedades de gallina criolla en el sur del Tolima. Él se dio cuenta que la gallina tradicional, la gallina blanca, necesitaba mucho maíz. El maíz es muy costoso y a él no le resultaba productivo a menos que tuviera muchísimas gallinas. Entonces él recuperó cerca de 24 variedades de gallina criolla presentes en el sur del Tolima y los comenzó a alimentar con forrajes obtenidos ahí de su finca. Entonces le empezó a echar limón, le empezó a echar frijol caupí, le empezó a echar ceniza, etcétera, etcétera, e hizo una formulación de alimento. Y hoy en día ese señor que comenzó con esta investigación y comenzó con 5 gallinas, hoy en día el señor está vendiendo lotes de 800 y 1000 gallinas para comunidades a lo largo y ancho de nuestro país, porque está mandando para todos lados. Eso es una de las experiencias que salen de una investigación local. Es decir, la comunidad tiene la capacidad de investigar naturalmente. Las comunidades son absolutamente inteligentes y sabias en lo que hacen. Creo yo que nosotros estamos más corroídos por una gran cantidad de conocimientos que le damos el valor de verdad que ellos, que en realidad en su experiencia práctica, en sus tradiciones han logrado establecer que funcionan. Y eso es lo que ha buscado la escuela, recuperar esas tradiciones, recuperar eso que ellos son en esencia y que esto sirva para poder configurar transformaciones en sus territorios. Hay algo muy clave y nosotros lo estamos sintiendo aquí con el tema del cambio climático, pero no lo vemos muy a menudo. Y es que en realidad hay dos alternativas. O se configuran cambios estructurales en la forma de producir y de manejar los territorios, o se condena a perder los mismos. Es así de sencilla la situación. Entonces estas comunidades, su alternativa es recuperar estas tradiciones, bregar a investigar
desde los conocimientos que ellos tienen, buscar alternativas locales y defender ese territorio, defender su permanencia y fundamentalmente dignificar el hecho de ellos estar en estos territorios ancestrales. Aquí vemos algunos de los afiches que salen de la investigación. Entonces tenemos muchos aprendizajes, que los paisajes se construyen o se destruyen a partir de la toma de decisiones y toma de conciencia, que era lo que les decía anteriormente. Los costos de un territorio sin sistemas propios y sin jóvenes son incalculables. Necesitamos que todo el mundo esté vinculado a estos procesos y la sabiduría ancestral es indispensable. Sabiduría ancestral como lo que le contaba de Pablo Maños, como Rosalía Poloche, que hizo una investigación donde dijo las vasijas de barro de las comunidades indígenas no son los tiestos ni los adornos, ni son las materas de las casas, son utensilios que tienen un fin dentro de nosotros como comunidad, y ella hizo toda una investigación en este tema que puede ser digno de cualquier estudio antropológico. Y esta señora que está en la portada, que se llama María Claudina Loaiza, esta revista se llama Biodiversidad, es una revista de circulación en Latinoamérica, de la cual nosotros hacemos parte. Esta señora que ustedes ven acá, esta señora vivía hace más o menos unos 25 años en un resguardo que se llama Chenche Agua Fría en Collaima, 30 años. Resulta que en Chenche Agua Fría ella la dejó el esposo y ella se encontró solita en medio de una situación pues bastante precaria. Ella en este territorio en el que habitaba pues tenía una situación bien compleja, no había un solo árbol. Es un territorio allá en Chenche, no sé si algunos de ustedes han estado en Chenche Agua Fría, en el que la temperatura puede llegar incluso a los 40, 41 grados centígrados, el brillo de luz solar es muy fuerte y pues no hay casi árboles cuando estaba ella en ese territorio. La señora dijo, yo tengo que luchar por sacar adelante mis hijos, tengo que luchar por sacar adelante mi familia, y la señora se dedicó a reforestar absolutamente toda esa zona. Ella ha ido reforestando, pero después entendió otra cosa, dijo, no, yo necesito sistemas propios, yo necesito producir alimentos, yo necesito sostener de una manera digna a mi familia. Entonces María Claudina lo que hizo fue que se montó en unos proyectos y comenzó a establecer una huerta grande en su territorio. Esa huerta hoy en día es hermosísima, es una huerta digna de ir a visitar. Yo creo que esta mujer es de las mujeres más valiosas que tiene el Tolima, y no la conoce, pues la conocemos nosotros, y yo me siento muy orgulloso de conocerla a ella. Y esta señora ha recuperado variedades criollas de maíces, ha recuperado variedades criollas de frijol, y ha logrado ella darle un nuevo valor a su huerta. Ella, que es la que ustedes ven en la foto haciendo chicha, es maestra en chicha. Y ella misma dice, la chicha tiene que ser con los maíces criollos como es el clavo, por ejemplo, porque si no, no van a dar el mismo rendimiento. Esta señora es un ejemplo. Yo los invitaría a que algún día fueran y ustedes se pueden dar cuenta cómo aún es bastante complicado el paisaje en esa zona, a pesar de los árboles que ella sembró, pero sigue siendo pues bastante complicado el tema de la temperatura y el tema del brillo solar y de la exposición que hay ahí. Pero en la huerta de ella es como un oasis verde. Por más sol que haga y por más café que esté todo el pasto alrededor, el paisaje de ella es verde, siempre es verde, la casa de ella es verde, aún hoy en día con la sequía que hay, es verde y está produciendo alimentos. Y tan fiel ella es y tan leal a la tierra que hoy en día está produciendo tomate de árbol, que es un fruto que se da sobre los 2.200, 2.000 metros sobre el nivel del mar en esa zona, y le está dando productividad aunque uno no lo crea. Entonces ella es, digámoslo, uno de los baluartes que ha tenido este proceso, y digamos el tema de semillas, el tema de recuperación a nivel nacional, y es, digámoslo, una mujer que es ejemplo para nombrar en estos escenarios, y que espero que no se les olvide y algún día vayan y la visiten. Es ella la que está ahí. Entonces, recuperación de semillas y razas criollas adaptadas y resistentes al calor. Eso es importante, porque si yo entonces no utilizo la biodiversidad local, pues sencillamente me va a consumir otras especies mucho más agua. Y es un proceso, esto ha sido más orientado, el tema de lo de semillas de ella, dentro de una gran organización, por eso es importante la organización, que se llama Manos de Mujer, que queda en Collaima. Aquí nosotros vemos un análisis que hizo ella con las semillas, de cómo se estaban perdiendo, y ella misma hizo esta tabla y dijo cuáles semillas tenía que comenzar a buscar para poder recuperarlas. Y eso sería importante, pues si aquí hay algunos compañeros que están en la parte rural, pues de empezar a mirar qué semillas existían tradicionalmente en estas zonas, qué utilidad cumplían y cuáles han empezado a desaparecer, cuáles están en abundancia y cuáles definitivamente no se encuentran. Esto para ella es importante porque maíces como el clavo, como el chucula, como el guacamayo, hacen parte sustancial de la dieta de las comunidades indígenas del sur del Tolima, son sus maíces criollos. Aquí está lo que les estaba hablando ahorita de la gallina criolla con Pablo Maños. Y hay otro tema que es el de cosecha del agua.
Entonces ellas se dieron cuenta, un grupo de mujeres en Atagaima, de que había que cosechar el agua en una región que casi no hay agua, ¿cierto? Entonces aprovechar la cantidad de agua que cae en la lluvia, aprovechar la humedad de los suelos, aprovechar las semillas criollas, que son las que pueden aguantar más el calor, y tratar de que las cuencas que están en la zona sean mayor aprovechadas para que pueda haber mayor disponibilidad